Nos encontramos en Derecho Constitucional en estos momentos desarrollando la unidad número 2. Específicamente le toca el turno al Poder Legislativo. El Poder Legislativo Federal tiene su fundamento en la Constitución. Todo lo que vamos a platicar el día de hoy lo podemos encontrar del artículo 50 al artículo 80 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Legislativo Federal recae en un Congreso de la Unión que a su vez se encuentra integrado por 500 diputados federales y 128 senadores. De estos 500 diputados federales, 300 son electos por mayoría relativa, o sea, por votación directa, y los 200 plurinominales son electos acorde a un porcentaje, dependiendo del partido político y el porcentaje de la votación que se le haya realizado a ese partido político. El Poder Legislativo Federal tiene su normatividad que rige y regula su actuar. Obviamente, en primer término, tenemos nuestra Constitución Federal, pero también tenemos la Ley Orgánica del Congreso General, donde va específicamente a tratarse y a delimitarse las actuaciones de ambas cámaras con sus correspondientes comisiones y, más específicamente, cada uno de sus integrantes, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados federales, tienen su correspondiente reglamento que específicamente va a determinar las actuaciones que se esperan de cada uno de ellos en el ejercicio de este importante cargo público. En el artículo 40 de nuestra Carta Magna se establece que nuestra forma de gobierno es una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta de estados libres, soberanos. Aquí en este tema del día de hoy es un claro ejemplo de la palabra representativa, porque nosotros, los mexicanos, en uso y ejercicio de nuestra soberanía, por medio de la democracia, elegimos a quienes queremos que sean nuestros diputados federales, quienes sean nuestros senadores. Aquí en pantalla tengo algunos de los ejemplos de los diputados federales por Yucatán. No sé si el día de hoy alguno de ellos haya pedido alguna licencia, pero pues aquí tenemos en pantalla los que representan a nuestro estado. ¿Qué se espera que realicen estos diputados federales? Pues se espera en sentido general que lleven a cabo todas las actuaciones correspondientes a la legislación, como lo es la creación, la modificación, la reforma, la aprobación, la derogación de los artículos de la Constitución y o de las leyes emanadas de la misma. Asimismo, específicamente estos diputados federales tienen asignado la discusión, revisión y aprobación del presupuesto anual de egresos de la Federación, así como todo lo relacionado con las cuentas públicas y el Plan Nacional del Desarrollo. Igualmente, van a coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, que es uno de los órganos que ya vamos a analizar posteriormente. Van a designar a la y a los titulares de los órganos internos de control, o sea, todos aquellos que van a verificar que hagan bien su trabajo, los diversos organismos que integran precisamente las funciones del Estado, como son el INE, el INEGI, el INAI, entre otros. Y si tú quieres ser diputado federal, ¿qué requisitos debes de cumplir? Pues mínimo debes de tener 21 años cumplidos al día de la elección. Deberás de ser ciudadano mexicano por nacimiento, obviamente en pleno uso de tus derechos políticos. Ser originario de la entidad federativa en la que se haga la elección, o mínimo ser vecino de esta, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha. No estar en servicio activo del ejército, ni de ningún cargo público, ni ser ministro de algún culto, ¿ok? Y
Para ser senador se piden exactamente los mismos requisitos a excepción de la edad. Porque para ser senador, nuestra Constitución te pide que tengas cumplidos 25 años. Para ser diputado federal, 21 años. Y para ser senador, 25 años. Aquí en pantalla tenemos algunos de los ejemplos de los senadores por Yucatán. A lo mejor y tú conoces algunos de ellos, has visto o has escuchado. Los senadores tienen atribuidos algunas facultades exclusivas, específicamente en lo relacionado o en lo correspondiente a la política exterior. Aprobar tratados internacionales que haya firmado el presidente, así como aceptar, terminar, suspender o modificar los mismos. Todo lo que el presidente de México plantee en política exterior va a estar siempre supervisado, o sea, el Senado va a ser como su candadito para que se hagan bien las cosas, ¿no? También va a analizar, autorizar la salida de las tropas nacionales y permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, ratificando los nombramientos de los embajadores y cónsules generales que el presidente haya propuesto. Asimismo, el Senado tiene facultades sobre los nombramientos que hayan realizado por el presidente, como de embajadores, cónsules, coroneles, mandos superiores del ejército, armada, fuerza aérea. En cuanto a su tiempo en su cargo, los diputados federales son electos cada 3 años, tienes un propietario y un suplente, y los senadores son electos cada 6 años. Y para el ejercicio de sus actividades, la Constitución prevé que podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos en lo que se refiere a los senadores, y los diputados hasta por 4 periodos consecutivos. El Pleno del Congreso, cuando se dice que el Congreso está actuando en pleno, significa que se encuentra reunido, se encuentra en asamblea, en su totalidad de los integrantes o en el número mínimo establecido para la integración del quórum, o sea, la mitad y uno más. Este es el Pleno del Congreso. El Congreso sesiona de 2 maneras, sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias son aquellas que tienen fechas establecidas en la Constitución para poder realizar cualquiera de las actividades que hemos comentado anteriormente. Son específicas las fechas. Y también existen las sesiones extraordinarias en las cuales ya no hay periodo de sesiones programados, pero urge que se trate, urge que se reforme o que se modifique o que se comente algún asunto en concreto, pues entonces van a ser convocados para tratar únicamente ese asunto para el cual han sido convocados. En ambos periodos de sesiones, el Congreso se ocupará de estudiar, discutir y votar el asunto del cual se trate. Una de las actividades fundamentales del Poder Legislativo Federal es el proceso legislativo. Y el proceso legislativo tiene 6 etapas en las cuales se lleva a cabo precisamente la creación, modificación o abrogación de una ley. Estos pasos tienen que ser en ese orden. Tiene que ser en ese preciso orden. Primero es la iniciativa, que es la presentación del proyecto de ley. Discusión, se va a discutir, se va a analizar, se va a comentar. Aprobación, así pasó. Sanción, el Ejecutivo va a determinar si se aprueba ese proyecto o si se da el veto cuando no se aprueba. La publicación y la iniciación de la vigencia. Repito y reitero, el proceso legislativo tiene que ser en ese orden establecido.
No se puede iniciar la vigencia de una ley que no ha sido publicada, que no ha sido sancionada, que no ha sido aprobada, que no ha sido discutida y obviamente que no se ha presentado la iniciativa. Tiene que cumplirse precisamente ese orden. ¿Y qué es la iniciativa de ley? Que es con el que inicia precisamente este proceso legislativo. Es un documento donde se van a establecer de manera clara y precisa la necesidad de que haya una nueva ley o de que se reforme o que se anule lo establecido, ¿ok? Va a haber una exposición de motivos con sus fundamentos jurídicos correspondientes para poder dar inicio a este proceso legislativo. ¿Quiénes son los que tienen el derecho de iniciar estas leyes o decretos? El presidente de la República, los diputados y los senadores, la legislatura de los estados y nosotros, los ciudadanos, siempre y cuando se cumpla el porcentaje que se establece en el mismo artículo 71. Los integrantes del Poder Legislativo deberán de actuar éticamente. Para tal efecto, deberán de guiar sus actuaciones, sus facultades, sus atribuciones, que ya comentamos previamente, acorde a la Ley General del Sistema Anticorrupción, al Comité de Ética Parlamentaria y al Código de Ética, teniendo diversos valores que deberán de guiar y regir su conducta, como los que tenemos en pantalla. Recuerda que el Comité de Ética Parlamentaria tiene un procedimiento de quejas que ya se estudió previamente y que también sirve para controlar el actuar ético de los integrantes del Congreso de la Unión. Algunos de los valores importantes tenemos la vocación de servicio, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, que deben de regir y guiar la actuación de estos diputados y de estos senadores que hemos comentado el día de hoy. Agradezco su atención y vamos a realizar el repaso de lo aprendido en este tema del Poder Legislativo Federal. Gracias.